Bueno, Diego, cuéntanos, ¿quién es Diego Muñoz en el ámbito de la literatura? Bueno, cuentista, novelista, con 5 libros de cuentos publicados, 2 de ellos de microcuentos, que es una especialidad que adopté tempranamente. Yo diría que incluso entré en la literatura a través del microcuento, los cuentos muy breves, unas poquitas líneas, y un par de novelas, una de las cuales ahora se reedita en España, cosa que me tiene muy contento. Yo diría que la tónica mía es buscar también espacios entre los géneros. En el caso del microcuento es uno, que busca entre el cuento, entre la poesía, está como a medio camino entre ambos géneros. Diego, ¿y cómo llega Diego Muñoz a la literatura? ¿Cuáles son esos inicios que permiten dar el salto Yo ingreso primero por una razón muy natural, que mis padres eran escritores, por lo tanto había una buena biblioteca en mi casa, estaban los libros al alcance de la mano, nada más por contagio tenía que llegar a la literatura. Conocí muchos escritores de muy pequeños, escritores muy conocidos, importantes. Ahora, también tendría que decir que junto con eso para mí era algo tan natural, tan normal, que no le presté mucho asunto. Ahora, siempre escribí en el Diario Mural, escribí, gané concursos en la escuela, en el liceo, pero terminé estudiando ingeniería. Y estudiando ingeniería me di cuenta que también esto era muy importante para mí. Y yo diría que desde siempre desde ese entonces he compartido mi vida entre la ingeniería y la literatura, escribir y ambas actividades. Aquí en Chile es muy difícil vivir del quehacer como escritor, por lo tanto la ingeniería suele ser la que paga las cuentas, aun cuando la literatura también ha sido productiva en algunos momentos. ¿Cuáles son los grandes temas que mueven tu obra, digamos, tu obra literaria? De manera natural surge incluso sin proponérselo, el hecho que en la literatura se refleja de una otra manera lo que está ocurriendo, la ausencia de libertad, la persecución, los abusos, es algo que está reflejado ahí, ya sea en algunos artículos, en algunos cuentos que tienen algún corte más realista y que hablan derechamente, por ejemplo, en un caso de los desaparecidos, así como otros que son fantásticos, pero que son cuentos fantásticos, pero que rápidamente uno los puede relacionar con cuestiones que están marcadas en el entorno. Indudablemente que el hecho de surgir como escritor en una época de dictadura uno lo marca mucho. Creo que mi literatura, aun cuando yo no me lo proponga, y no me lo propongo, ¿verdad?, es una literatura que siempre es social, aunque aborde los aspectos más fantásticos, más imaginativos, siempre termina estando vinculada con lo que está pasando en el mundo, en el país, en el barrio, donde sea. Y en ese marco, ¿por qué la opción de tener parte de tu obra dedicada a un género como el microcuento? El microcuento, yo publiqué microcuentos en forma bien especial, diría que el año 77, incluso antes, se publicaron en diarios murales. Un pequeño cuento, aparentemente alusivo a una situación fantástica, pero que en realidad está hablando de lo que ocurría. Entonces, era una manera de encontrar una comunicación muy rápida. Un microcuento se lee casi como una vista de ojo, en una pasada de ojo, en una pantalla de computador. Uno mira la pantalla y lee el microcuento. O bien, en aquella época, cuando empezaron a ver las primeras peñas, que al principio eran solo música, incluso solo música y no letras, después aparecieron las letras, después apareció el teatro, después apareció la literatura, y la literatura apareció como la poesía, como posibilidad de oral. Y yo pensé, bueno, ¿y por qué no podría estar aquí presente la narrativa también? Y como estaba escribiendo estos cuentos cortos, me empecé a atrever a subir al escenario a leer cuentos cortos. Entonces también ofrece una posibilidad distinta, más rápida, más ágil de comunicarse con un lector o con un auditor. Y eso, con los años y con el surgimiento de Internet, por ejemplo, se vuelve algo mucho más vivo. De hecho, hoy día yo tengo un blog, creo que fue uno de los primeros escritores que tuvo un blog, y en mi blog rápidamente me di cuenta que lejos lo que tiene más lecturas y lo que tiene más comentarios, lo que genera más comentarios son los microcuentos, sobre todo con la gente más joven. Entonces, para mí es un medio preferencial. Yo no lo puedo sustituir con ninguna otra cosa. Tendría que decir además que el microcuento a mí me produce el ejercicio del respeto por la palabra. Cada palabra tiene que jugar un rol. Desde ese punto de vista de la construcción se parece mucho a la poesía, el cuidado que uno tiene que tener, la prolijidad, la manera de decir algo de forma muy condensada,
de dejarle tarea al lector también, yo creo que tiene un parentesco fuerte con la poesía. Pero comunicacionalmente es un medio increíble por su rapidez, por su versatilidad, por lo que le interesa a los jóvenes. Diego, en el ámbito de la literatura, hablando de los pares, tú te has destacado por ser un gran organizador de iniciativas, digamos, revistas, encuentros. Cuéntanos de esa labor, digamos, el por qué un escritor asume también este rol de empujar un carro en beneficio, digamos, de sus pares, de la comunidad, bueno, en general de la sociedad chilena. Yo creo que la respuesta tiene que ver también con la época en que uno se formó. En aquella época, si uno quería tener algún tipo de quehacer cultural, que no fuera un quehacer cultural solitario, tenía que buscar a otros y trabajar con otros. Ya era una tarea que tenía cierto carácter de insurgencia. Por lo tanto, el crear colectivos, equipos de trabajo, era algo que estaba vinculado de alguna manera a la lucha por la libertad y por abrir espacios nuevos. De manera que la formación tiene que ver con eso, o sea, una formación en la cual lo colectivo resulta importante. Hay un quehacer que es mayor. Ahora, con el tiempo también uno va entendiendo el impacto social que eso tiene y que eso es un elemento que fue decisivo en debilitar el régimen militar. En las asociaciones y el rol que tuvo la cultura, el arte particularmente en eso fue muy importante. Bueno, y ya en democracia uno diría es distinto, la democracia no es algo que esté, es algo que se conquista. La democracia que tuvimos en Chile al inicio y todavía es una democracia precaria porque aquí subyacen diferencias tremendas respecto a la libertad, desigualdades económicas, desigualdad en el acceso a la información, desigualdad en el acceso a la libertad, a la posibilidad de expresión. Eso sigue siendo algo muy fuerte, por lo tanto el libro, la literatura, las ideas no fluyen tan libremente como uno piensa que debería ocurrir. Bueno, entonces hay que hacer algo. Uno podría decir, el escritor lo que tiene que hacer es cumplir con su rol es escribir, pero yo creo decididamente que uno como escritor hace lo suyo, pero también tiene que hacer lo suyo como ciudadano y que uno puede juntar esos dos roles. Creo que uno como ciudadano puede ejercer un rol activo en lo que se refiere a la difusión de la literatura, al acceso al libro, al pensamiento. El pensamiento tiene mucho que ver con el libro. Si nadie lee, nadie piensa. Si nadie piensa, nadie puede tener siquiera el ejercicio de pensar en la libertad, en cómo estamos. De alguna manera, el artista y la libertad son un matrimonio indisoluble, entonces también uno tiene que luchar por esa libertad para poder ser libre. Digo, por último, tu impresión acerca de este proyecto Artesanos de la Palabra, un proyecto de difusión de la literatura que abre esta libertad de expresión, digamos, en el terreno literario. Yo lo encuentro una tarea extraordinaria. Creo que la experimentación en estos campos nos trae posibilidades infinitas. Así como en el pasado se dijo que la radio iba a terminar con el libro, que la televisión iba a terminar con el libro, que internet iba a terminar con la lectura del libro, y vemos que no es así. Y estamos integrando ahora lo digital, ¿no? Aquí se empieza a mezclar todo, ¿ah? El sonido, el audio, el texto, el pensamiento. Yo creo que lo único que hay son posibilidades tremendas para hacer cosas, así como se puede usar lo mismo en forma destructiva, ¿no? de formar la imagen, la realidad, la conciencia de las personas. Aquí uno puede hacer un esfuerzo en el sentido contrario, dar a conocer la literatura, darle rostro a la literatura, acercar a los lectores. Yo la verdad que todo lo que puedo decir es que cada día me animo más a escribir, porque a mi blog, por ejemplo, le escriben todos los días a alguien, sobre todo jóvenes, cosas que les gustó esto, que les llamó la atención lo otro, y eso es un ánimo tremendo. Es una posibilidad que nuestros predecesores no tuvieron. O sea, la única posibilidad que tenían era sentarse frente a un auditorio, leer y conversar con ellos, cosa que venimos haciendo, por ejemplo, en Letras de Chile, que es la corporación que alienta proyectos como este que estamos hablando. Entonces yo lo hallo extraordinario. Es un proyecto increíble y yo creo que nos va a abrir nuevas puertas y se nos van a ocurrir nuevas cosas a partir de lo que se haga aquello. O sea, estamos rompiendo, estamos saliendo de los moldes, y ese salir de los moldes es parte del trabajo de un artista.